Hoy vamos a comenzar a ver la unidad temática 2, que me imagino que le ha mandado el ingeniero Gracia. Si ustedes recordamos un poquito la clase pasada, o las clases pasadas, hemos visto el concepto de celda unitaria, el concepto de cristal ideal, el concepto de cristal real, en el cual aparecen para cualquier sustancia cristalina, aparecen los llamados defectos, imperfecciones, imperfecciones puntuales, imperfecciones lineales e imperfecciones superficiales. Es interesante la temática de imperfecciones de una sustancia determinada, porque ya van a ver ahora, con lo que vemos ahora, con lo que vamos a ver ahora, particularmente cuando veamos soluciones sólidas, que hay una gran correlación, una correlatividad temática entre lo que son imperfecciones de una sustancia cualesquiera respecto a soluciones sólidas de diverso tipo. Bueno, eso más o menos he hecho como un introito para unir lo que vimos en la clase anterior respecto a lo de ahora. Lo de ahora, la unidad temática 2, versa sobre aleaciones. Vayamos avanzando. Lo primero que vamos a ver ahora es hacer un recordatorio de los cambios de estado. ¿Qué sucede en los cambios de estado? Inicialmente, el cambio de estado de líquido a sólido. Nosotros tenemos que, generalmente, las partículas que en estado líquido se mueven bastante libremente, mucho menos, lógicamente, que en estado gaseoso. Cuando pasan a estado sólido, quedan retenidas de alguna manera, o en forma amorfa o en forma cristalina, dentro de una disposición geométrica, como le dije hace un momento, amorfa o no. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un líquido puro? Si tenemos un líquido puro y empezamos a extraerle calor, o sea, le empezamos a extraer energía calórica, las fuerzas cohesivas entre partículas van a ir creciendo hasta llegar un momento en el cual va a pasar el líquido que teníamos inicialmente a un estado sólido. En ese estado sólido se puede lograr, o puede dar dos tipos de resultados. Cuando las fuerzas cohesivas interrelacionan las diferentes partículas. Una que tenga un ordenamiento irregular, el sólido, por eso se llama sólido amorfo, se va a llamar, y si no, cuando tiene un ordenamiento geométricamente regular, el sólido será cristalino. Particularmente los metales, que es el caso que nos ocupa últimamente, generalmente cuando pasan del estado líquido al estado sólido, se vuelven cristalinos, de alguna manera, siguiendo alguna de las leyes de transformación cristalográfica que vimos, que vimos el otro día. O sea, adoptan una determinada estructura metalográfica, cristalográfica, acorde a cada uno de los átomos que componen la sustancia. O sea, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de sistemas cristalinos, de redes cristalinas, etcétera? Bueno, acá se aplica totalmente cuando hay un sólido, por ejemplo un metal, que en virtud de la extracción de calor pasa de líquido a sólido, logrando cristales que siguen una determinada ley geométrica. La temperatura de cambio de estado, perdón un momento, la temperatura de cambio de estado de un líquido a sólido
se denomina temperatura de solidificación, o sea, se solidifica el material. ¿Ok? Sigamos. Ahora le he puesto yo en pantalla, en el siguiente slide, dos esquemas que nos pueden hacer reflexionar sobre qué diferencia hay entre un arreglo atómico desordenado arriba respecto a un arreglo atómico ordenado. La parte de abajo, que corre... Sí. Disculpe, pero no se ve nada en pantalla. Perdón, pero ustedes tienen que rescatar el campus, el PowerPoint. Yo no estoy transmitiendo nada de acá. Ah, bien, perfecto, perfecto. O sea, hoy a la mañana le pasó el PowerPoint de Unidad Temática 2, el ingeniero Gracia, a ustedes al campus. De ahí ustedes extraen. Yo estoy viendo acá lo que yo les he mandado a ustedes, porque tengo un problema. Yo, probablemente usted sea un alumno nuevo, quizás que no estuvo en las clases anteriores, pero yo les comentaba de que tengo una estabilidad bastante importante en mi casa, acá en San Luis, en el tema internet. Entonces, no puedo trabajar como generalmente se trabaja en el Zoom completo. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo les mando a ustedes el PowerPoint, que ustedes lo abren, y yo tengo en mi computadora el mismo PowerPoint y lo voy comentando a los diferentes slides a través del Zoom con mi teléfono celular. ¿Ok? Bien. Espero un minuto para que ustedes todos estén. Hago una pausa yo de un minuto para que ustedes tengan todos, el que no tenga, digamos, de abrir el PowerPoint correspondiente. Bueno, continuamos. Más que continuamos, comienzo nuevamente con el slide 02. Leo rápidamente porque ya lo expliqué recién y cualquier cosa le agrego un poquito más. Dice, cambio de estado de líquido sólido. Dado un líquido puro, para fuerzas cohesivas suficientemente fuertes por cercanía, o sea, son fuerzas cohesivas que tienen una baja energía cinética, o sea, el movimiento de las partículas es bajo, se verifica el pasaje al estado sólido. O sea, cuando nosotros le vamos extrayendo calor, le vamos extrayendo energía a un sistema líquido, ese sistema líquido va a ir perdiendo energía cinética y va a llegar un momento en que va a comenzar a solidificar. Esa solidificación puede ser dar como resultado una estructura geométrica regular o irregular. Cuando la estructura geométrica regular es regular, estamos hablando de un sistema cristalino, sólido. Cuando la estructura geométrica no es regular, sino es irregular, el sólido será amorfo. Generalmente el cambio de estado, y medio para pasar al segundo slide, el cambio de estado, generalmente en este caso se denomina temperatura de solidificación cuando son sustancias puras.
Generalmente las sustancias puras y algunos otros tipos de sustancias que no son puras, generalmente el cambio de estado de líquido a sólido se verifica sin cambiar la temperatura, o sea, temperatura constante. Es un proceso de extracción de calor, pero isotérmico, generalmente cuando son sustancias puras o algún tipo de sustancia especial que ya lo vamos a ver a posteriori. Bien, vayamos al cambio de estado, al 0,3. En 0,3 les muestro acá una estructura, dos estructuras, dos esquemas. El de arriba es una estructura en la cual nos da la idea de un arreglo atómico desordenado, suponiendo que los átomos sean esas pequeñas esferas celestes, por convención. Y abajo nosotros tenemos otra estructura geométricamente bien regular, por lo menos en la forma planar, pero también podríamos pensarlo como en tres dimensiones, que es un arreglo atómico ordenado que podemos asimilarlo a un cristal. En el primer caso, generalmente un arreglo atómico desordenado, como un ejemplo muy simple y común, es que el vidrio, que en realidad el vidrio es un líquido sobreenfriado, los vidrios en general, representan al microscopio arreglo atómico desordenado, o sea, es una masa amorfa el vidrio, no es cristalino. Por más que por allí estemos hablando a veces de los cristales, refiriéndonos al vidrio, por ejemplo, vidrios de vajilla, etcétera, etcétera. Y el caso del arreglo atómico ordenado, por ejemplo, un mineral cualesquiera, cuando solidifica, por ejemplo, un mineral que salió de las entrañas de la Tierra por acción del vulcanismo, cuando solidifica, o sea, al enfriarse, generalmente solidifica el mineral con un arreglo atómico ordenado y se forman los cristales. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, el agua de mar, nosotros tomamos una porción de agua de mar que es muy salada, ¿verdad? Y le evaporamos el agua, la sal, o sea, por ejemplo, el cloruro de sodio, entre otras sales que tiene el agua de mar, va a solidificar cristalizando con una estructura específica, cristalina, que son granos de sal, en última instancia, que ustedes más o menos reconocen algo similar con los granitos de sal que generalmente uno usa para salar la comida diariamente. Bien, sigamos. O sea, si ustedes tomasen en su mano un grano de sal de estas refinadas, o sal gruesa para un asado, lo que fuere, y lo empiezan a analizar con un microscopio, van a observar que realmente es un cristal. Tiene un formato cristalino. Bien, con bordes, con vértices, con ángulos cortados, sesgados, etcétera, etcétera. Sigamos. Como operación inversa al cambio de estado líquido-sólido, podemos estar hablando de la inversa, o sea, de cambio de sólido a líquido. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un sólido, por ejemplo, cristalino, al cual lo calentamos, o sea, le entregamos calor, y en algún momento sus partículas constitutivas van a pasar del estado sólido al estado líquido. Las fuerzas cohesivas en sólidos cristalinos metálicos mantienen a los iones oscilando alrededor de posiciones fijas, generalmente en el sólido. También eso lo hemos visto en las clases anteriores. Ahora, si nosotros le empezamos a entregar energía, la oscilación alrededor de un punto fijo de cada uno de esos iones, entre comillas, átomos que han perdido los electrones de valencia, que generalmente están en forma de nube electrónica en los metales, esos iones van a empezar a vibrar cada vez más con mayor amplitud,
hasta que puede llegar un momento, en función de la temperatura increciendo, o en función de la entrega de calor increciendo. O sea, que va a llegar un momento en que se van a soltar de las ligaduras de los átomos cercanos, de las vinculaciones de los átomos cercanos, y esa parte, esa porción sólida, se va a convertir en líquido. ¿Está bien? O sea que la operación inversa que vimos hace rato. La temperatura de, digamos, la operación de solidificación es inversa a la operación de fusión, sería. A mayor temperatura, mayor oscilación. Si esas oscilaciones superan las fuerzas cohesivas, el sólido pasa de estado líquido. Temperatura del cambio de estado se denomina temperatura de fusión. Muchas de estas cosas ustedes es como un recordatorio que les estoy haciendo porque ustedes seguramente lo han visto en química o en física en primer año. Continuemos. Cristalización, o sea, estamos entrando en el tema de cristalización para llevar digamos, a ir ampliando los conceptos, aplicándolos a la parte metálica, ¿no? A la parte de metales. En un sistema material, leo y comentamos. En un sistema material, los átomos poseen, en cualquier sistema material, poseen energía cinética, que es la energía de movimiento, y energía potencial, que es la energía de posición. Acá yo le pongo la energía cinética relacionada con la velocidad de los átomos y es función de temperatura. O sea que mientras más aumentamos la temperatura, los átomos van a adquirir energía cinética en mayor medida y a la inversa, disminuye la temperatura, los átomos cada vez van a ser más lentos porque van a tener menos velocidad y menos energía cinética. Y en función de la posición, la distancia que se ubican átomo a átomo, tiene que ver eso, está relacionado con la energía potencial en el sistema. La energía potencial relacionada con la distancia entre átomos, a mayor distancia, mayor energía potencial. O sea, si nos alejamos un átomo, alejamos de otro, van a ir aumentando la energía potencial que depende de la posición relativa. Todo eso ya lo han visto ustedes, también en un recordatorio de las materias de primer año. Vayamos ahora a un metal puro. Un metal puro, metales puros en la naturaleza hay pocos. Doy uno como ejemplo, la plata. La plata o el oro puede aparecer como metal totalmente puro dentro de la naturaleza, un mineral. En un metal puro, si tomásemos por ejemplo oro, a la temperatura de solidificación, generalmente los átomos de oro en el momento que está solidificando o en el momento que se está fusionando, o sea, en un cambio de estado, generalmente los átomos, habrá átomos de oro que están conformando la parte líquida del oro y otros átomos que están muy a cercanía conformando la parte sólida según para dónde va dirigida nuestro proceso de transformación de estado. ¿Está bien? Van a ir aumentando, si estamos solidificando, va a ir aumentando la cantidad de átomos cristalizados en desmedro de los que están en estado líquido y viceversa. Si nosotros estamos tratando de pasar del estado sólido al líquido, van a ir desapareciendo. O los átomos van a dejar de estar conformando un cristal para volverse líquidos entre sí. Ahora, esa coexistencia de dos estados a una temperatura determinada de un metal puro, también reconoce que la energía cinética de los átomos que están en estado sólido va a ser igual a esa temperatura, igual a la energía cinética de los átomos que están en estado líquido. Hay una coexistencia allí, a esa temperatura. Mientras que la energía potencial del sólido, el sólido están, acuérdense ustedes, están mucho más cercanos que en el líquido los átomos. Entonces, si están más cercanos, quiere decir que la energía potencial del sólido, los átomos
están todavía sólidos, va a ser menor que la energía potencial de los átomos que están conformando el líquido en esa coexistencia. Esa diferencia de energía potencial entre sólido y líquido es reconocida como calor latente de fusión o de cristalización, depende de qué estemos haciendo. O sea que la cristalización en general ocurre con una liberación de energía. También es medio como para que ustedes retornen a lo que han visto ustedes en algún momento con los profesores de primer año. Si un líquido solidifica, ya visto, dejamos de lado el tema energético y pasemos realmente a la cristalización. ¿Cómo sucede la cristalización? Si un líquido solidifica en cristales, la cristalización generalmente ocurre en dos etapas. Podríamos decir en casi tres etapas, pero en dos reales de solidificación. Generalmente el líquido empieza a volverse más pastoso, o sea, más viscoso, porque lógicamente nosotros estamos extrayendo calor para solidificar. Y llega un momento en que algún punto interno dentro del líquido aparecen los denominados gérmenes o núcleos de cristalización de cristales. O sea, son cristalitos muy pequeños que responden lógicamente a lo que vimos en las clases anteriores. O sea, que se empiezan a conformar la agregación de celdas unitarias. Entonces, una vez que comienza la formación de núcleos, esos núcleos van a ir creciendo. Mientras van creciendo aparecen quizás otros núcleos dentro del seno del líquido, hasta que el crecimiento de los cristales va a eliminar todo vestigio de líquido, va a ser todo sólido. ¿Está bien? Por eso es que yo le pongo que ocurren dos etapas, formación de núcleos y crecimiento de cristal. Ahora, recién cuando comenzamos a hablar de metales puros, hago un llamado a volver a pensar en el metal cristalino puro. O sea, piensen ustedes en un metal cristalino, o sea, que está solidificado en forma de cristales y puro, o sea, que no tiene ninguna impureza. O sea, que no existen iones extraños en la red cristalina. Si hablamos por ejemplo, de plata o de oro, todos los átomos son de oro, o todos los átomos son de plata, etcétera, ¿no? Bueno, en la naturaleza existen pocos elementos químicos que podamos encontrar naturalmente, valga la redundancia, en estado totalmente puro, sin impurezas. Ahí les pongo yo 4 metales más, digamos, más comunes, que son el cobre, la plata, el aluminio, el oro. O sea que nosotros, si hemos de dar un ejemplo de un metal cristalino puro, podemos estar hablando que en la naturaleza existe, o sea, lo podemos encontrar en la naturaleza, no lo hagamos nosotros, sino lo hace la naturaleza. Podemos encontrar minerales de cobre puro, de plata, de aluminio y de oro, y quizás dentro de la tabla periódica hay otros, pero en realidad generalmente son otros que son de menor, no valía ni cuantía, sino de menor preponderancia a los efectos del ejemplo, ¿no? Y de más pequeña cantidad que lo que aparece en la naturaleza, estos 4 metales. En condiciones de equilibrio, los metales puros tienen punto definido de fusión. O sea, cuando un metal puro cambia de estado, ese cambio de estado se verifica, es un proceso isotérmico, o sea, se verifica a temperatura constante. O sea, piensen ustedes en cobre, por ejemplo. Tenemos cobre en líquido, le empezamos a extraer calor, el cobre a lo largo del tiempo va a ir bajando su temperatura
Y va a llegar un momento en que va a empezar a cristalizar, o sea, van a aparecer núcleos de cristalización y va a terminar su cristalización. Ese proceso de cristalización, el pasaje de líquido a sólido, va a transcurrir a una temperatura constante propia de cada uno de los elementos que tengamos en cuenta, o sea, en consideración. O sea, que el cobre tiene, a la presión de una atmósfera, tiene una temperatura que es igual acá que en Rusia, que en Canadá o que en Francia, o que en Italia. Por eso se habla de punto definido de fusión, porque es un metal cristalino puro y tiene un punto definido de fusión o de solidificación si estamos trabajando a la inversa. ¿Qué proceso seguimos cuando queremos hacer un cambio de estado? Recién yo más o menos se lo dije. Tenemos, por ejemplo, un metal a una temperatura por encima de su temperatura de solidificación y le empezamos a traer calor. Esa extracción de calor generalmente cuando cambia, va cambiando temperatura, va en descenso de la temperatura, se denomina calor sensible o es reconocido como calor sensible. Mientras que la extracción de calor que se verifica en un proceso isotérmico de cambio de estado es calor latente. Después, cuando se solidificó totalmente el líquido, nuevamente, si le seguimos trayendo calor, nuevamente empezará a bajar su temperatura por debajo de la temperatura de solidificación y estamos hablando, sí, vamos a estar hablando de un sólido al cual estamos trayendo calor sensible porque hay una variación de temperatura en la extracción. Eso se puede graficar, que ustedes seguramente ya lo conocen. Es más, ya conmigo han trabajado algo acerca de las gráficas. Vamos acá al diagrama temperatura-tiempo, solidificación de una sustancia pura. Fíjense ustedes que tenemos allí, tenemos en ordenada y abscisa, ¿cierto? Tenemos tiempo hacia la derecha que va avanzando el tiempo y el proceso comienza a una temperatura elevada, al cual el proceso se le está extrayendo calor, la temperatura a lo largo de un tiempo determinado va a ir bajando su temperatura del objeto que estamos trabajando, va a llegar un momento en el cual van a aparecer dibujitos, el primer dibujo dice nucleación, van a aparecer en el centro, todo eso, la primera curva, hasta llegar a cambiar la pendiente bruscamente, volverse horizontal, cero, todo eso es un proceso en estado líquido, con merma en la energía, en la parte energética. Ahí en el punto ese donde dice nucleación, el punto donde comienzan a aparecer los núcleos o gérmenes de cristalización. El tiempo va a seguir transcurriendo, los núcleos van a empezar a crecer, van a aparecer nuevos núcleos, y de pronto va a llegar un punto en el cual va a desaparecer la sustancia como líquido, toda sustancia como líquido, y va a ser toda sustancia sólida, que es donde termina el segmento horizontal. La terminación del segmento horizontal nos está diciendo que allí habrá terminado la solidificación, esa acción de solidificación. Una extracción posterior de calor en el tiempo nos va a devenir en disminución de temperatura, pero ya del sólido, no del líquido. ¿Comprendido? Pienso que me freno un poquito o soy muy aclarativo respecto a esta curva, a este esquema, porque viene a ser una de las bases que nos van a acompañar durante varias clases, las bases de conocimiento, de concepto, en lo que viene. Fíjense ustedes que el tercer dibujito ese ya no está hablando de algo geométrico, que evidentemente allí
ya está el estado, digamos, el sólido en forma cristalina. Nos está diciendo, por lo menos, ese dibujo con las formas así geométricamente rectas. Sigamos. Esta gráfica, bueno, la gráfica esta, volvamos atrás. Esta gráfica, tan simple como esta, ustedes y conmigo, lo vieron el otro día, es una gráfica un poquito más compleja del hierro, que el siguiente, ahora sí vamos al siguiente, en el cual desde 1700 grados, por ejemplo, o 1650 grados, vamos a ir extrayendo calor a un hierro teóricamente puro, y el hierro va a ir cristalizando en función de sus características alotrópicas, ¿verdad? O sea, primero cristaliza siguiendo formando redes cúbicas BCC, o sea, cúbicas centradas en el cuerpo. Posteriormente, en estado sólido, empiezan a cambiarse los átomos de la red para convertirlo en una red FCC, al formato cristalográfico, y después, finalmente, en una tercera operación a menor temperatura, nuevamente vuelve a ser una estructura BCC. O sea que evidentemente en estado sólido, a partir, en este caso, de 1539 grados, fíjense ustedes, va bajando la temperatura y el hierro sigue cambiando de estructura cristalográfica. Con lo cual nos está diciendo que aún en estado sólido, los átomos se siguen moviendo, o sea, con menor velocidad, lógicamente, pero tienen la posibilidad, con menor velocidad que un estado líquido o gaseoso, pero tienen la posibilidad de moverse. Ese fenómeno de movimiento de átomos entre átomos en estado sólido es conocido como difusión. Término que es un término que yo quiero que ustedes lo tengan bien presente. Difusión puede haber siempre, en cualquier estado de líquido, gaseoso, de plasma o sólido. Pero generalmente en la escuela primaria o en las escuelas, digamos, en los niveles inferiores de la educación, generalmente se habla del sólido como algo que es inmutable, y no es inmutable. También en estado sólido, también hay movimiento entre ellos relativos, puede existir movimiento entre los diferentes átomos constitutivos o partículas constitutivas. Bueno, esto ya lo vimos. De todas formas, tengan en cuenta que este gráfico, este diagrama de enfriamiento de hierro puro, nos va a ser útil digamos, no a continuación, sino dentro de unas clases o dentro de la línea esta de conocimiento, de adopción de conocimiento, porque cuando hablemos ya no de cosas puras, sino de cosas impuras, o sea, que tienen impureza o están, digamos, interrelacionados con otros elementos que no es el hierro propiamente dicho, seguramente lo vamos a tener en cuenta, todos esos valores. Lo veremos en su momento. Bueno, acá una acotación al margen. Generalmente cuando uno está enfriando algo, cuando hace el proceso en forma real, generalmente el proceso de extracción de calor tiene una determinada velocidad. O sea, no podemos estar sacando, por ejemplo, 1 milésima de grado por hora. ¿Está bien? Una cosa así. Sino, generalmente trabajamos un poco más rápido nosotros, los humanos. Eso hace que en algún momento el sistema, si hablamos de sistema, porque esto es algo sistemático, el sistema de líquido que está transformándose en sólido, ese sistema tiene un tiempo de respuesta que cuando llega a la temperatura, supongamos un metal puro, cuando llega a su temperatura de fusión, el sistema, porque es lento en responder, sigue bajando un poquito la temperatura y después retorna a la temperatura, es medio como que se pasa, y el sistema después vuelve a lograr esa isotermia que dijimos hace rato.
O sea, por eso estoy hablando yo, que la formación de primeros núcleos sólidos siempre necesita algo de su enfriamiento. O sea, supongamos que el hierro puro comienza su solidificación isotérmica a 1529 grados a la presión de una atmósfera. En una de esas, si venimos con hierro líquido, bajando la temperatura, en una de esas se sobrepasa hacia abajo los 1539 grados. Demos un ejemplo grosero. Puede ser 1538 grados. Pero después retorna rápidamente el sistema, porque responde el sistema, y se ubica en 1539 grados para después mantenerse constante hasta terminar la solidificación. Ese saltito hacia abajo, pero después vuelto hacia arriba, dentro de la gráfica, generalmente se denomina subenfriamiento. Bueno, ahí les pongo yo como un recordatorio que el proceso de cristalización de sustancia pura es isotérmico, sustancia pura es isotérmico. Los primeros núcleos actúan como centro de cristalización posterior. El crecimiento del cristal continúa en 3 dimensiones, comúnmente en forma de dendritas. Dendrita es una acepción que tiene que ver con el formato que van adoptando los cristales. Dendrita quiere decir formación en forma de árbol. Piensen ustedes en un dibujo de un pino. Imagínense un pino que tiene el tronco y después tiene las ramas hacia abajo. Bueno, esa forma de pino es lo que se denomina, también es reconocido como una forma dendrítica en última instancia. Así como generalmente van creciendo y se van sumando las diferentes células unitarias cuando se van formando una al lado de otra cuando van cristalizando. O sea, van pasando del estado líquido al estado sólido. Ahí, fíjense ustedes en la slide 10, analícenlo con cuidado, el slide 10, pero van a ver ustedes una estructura de tipo horizontal que podría asimilarse a una conformación semejante a esas dendritas que digo yo. Estas son redondeadas, el otro son puntiagudas, como en el pino, cuando uno dibuja un pino, pero son formas que realmente tienen esa característica y por eso se denominan dendritas en última instancia. O sea, son digamos, crecimientos no totalmente parejos de crecimiento, sino en forma de ir aumentando o disminuyendo diámetros, etcétera, etcétera, en la parte diámetros transversales de un crecimiento espacial, tridimensional. Avancemos un poco más. Ya hemos hablado mucho de metales puros. Vayamos ahora a tratar otro tema que ustedes seguramente dominan bastante, por lo menos en el área química, ustedes lo han estudiado en los gases y particularmente en los líquidos, que es el concepto sobre solución y solubilidad. Siempre hemos hablado desde el comienzo de estas clases que nos reúnen ahora, que es necesario tener conocimientos frescos para no tener que volver nosotros en esta ocasión o en estas ocasiones, volver atrás para ver conceptos básicos que tendrían que haberlo ustedes visto el año pasado o el primer año. Y entonces se debe tener conocimientos previos, pongo acá, sobre soluciones, sobre fases, sobre equilibrio de fases. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué es una solución líquida? ¿Cuáles son sus características? Las fases, ¿qué son las fases? ¿Está bien? En una solución líquida, que después lo vamos a asimilar a las fases sólidas. ¿Cómo están dos fases, por ejemplo, en equilibrio? Y todos esos conceptos que hacen al tema de solubilidad.
no vamos a ver todas las leyes de solubilidad, etcétera, etcétera, como lo han visto en primer año, pero sí vamos a rescatar los conceptos básicos de eso para seguir avanzando en la comprensión de la temática que nos ocupa ahora. A partir de eso, pongo 2 o 3 cositas acá, una particularmente acá en este slide, que es importante. Cuando yo hablo de solución, intrínsecamente yo estoy hablando de un sistema que es homogéneo. ¿Está bien? O sea, la homogeneidad es intrínseco a una acción de solubilidad, de solución, en última instancia. ¿Qué es la homogeneidad? Es la distribución uniforme y al azar de átomos de un constituyente del otro. ¿Está bien? O sea, si yo tengo, por ejemplo, agua y le pongo azúcar al agua, el azúcar, en la medida que le ponga una determinada cantidad, no mucha, va a ser disuelta en el agua y el agua, a nuestra vista, va a aparecer como una sola fase, como un solo líquido, pero que en este momento ya es diferente al líquido anterior porque ahora está azucarado respecto al líquido anterior que no estaba azucarado. Lo mismo si yo tengo un líquido, por ejemplo, un agua también, por ejemplo, agua estilada, le pongo sal, 2 o 3 granitos de sal, esa agua estilada se va a convertir en agua salobre, salina, con sal, diluida la sal, y no se va a ver que hay una diferencia con el agua original. O sea, va a ofrecernos a nuestra vista macroscópica una apariencia de homogeneidad. Ahora, esa homogeneidad, si nosotros vamos al microscopio, se mantiene la homogeneidad. O sea, si nosotros fuéramos al microscopio, llevamos esa agua al microscopio, vamos a observar probablemente allí, supongamos si es cloruro de sodio, lo que hemos disuelto, vamos a observar, de alguna manera podemos observar en algún momento, que dentro de las moléculas de agua, pero distribuidas al azar, van a haber iones cloro y iones sodio. Entre sí, lógicamente, como son iones, uno es positivo, otro negativo, conforman cada una una neutralidad en cuanto a carga eléctrica. Entonces, y eso va a estar distribuido uniformemente y al azar de los constituyentes de la sal en el constituyente que en este caso sería el solvente, el agua, que está en mayor proporción. Entonces ya lo han visto ustedes, estamos haciendo como un raconto, ¿no? Bien, utilizando esos conceptos que ustedes tienen de soluciones líquidas, vayamos hacia las soluciones sólidas. Dice, leo y comentamos. Generalmente, en una solución sólida, o sea, en estado sólido, 2 o más clases de átomos de igual tipo de red espacial pueden solubilizarse entre sí. O sea que ya no es como el líquido, sino que acá, para que haya una solubilidad de una pequeña cantidad de una sustancia en otra que está en mayor cantidad, necesariamente en estado cristalino necesitamos que la red espacial sea compartida entre el sólido que nosotros estamos disolviendo y el líquido que está recepcionando. 2 o más clases de átomos de igual tipo de red espacial. ¿Está bien? El soluto generalmente es más soluble en solución líquida que en sólida. O sea, generalmente, ¿cómo hacemos el experimento? Tenemos, por ejemplo, 2 metales. Solubilizamos un metal en otro, pero en estado líquido. Esperamos que se homogeneice bien y después bajamos la temperatura del sistema, ya de un sistema ya binario, y va a solidificar ese sistema
si realmente son solubles los dos átomos del que está en mayor proporción y del que está en menor proporción, que es solvente y soluto, seguramente van a conformar una red, una tercera red, igual en su forma, similar, digamos, en su forma, a las redes de los cuales proviene. O sea, por ejemplo, si yo tengo una red cúbica central en el cuerpo, solubilizo en otro líquido con red cúbica, digamos, en otra sustancia, de red cúbica central en el cuerpo también, me va a dar una tercera sustancia, pero ya solución, que va a estar cristalizando con FCC, BCC, centrada en el cuerpo también. ¿Ok? Bueno, entonces dice soluto, pero generalmente los solutos son más solubles en solución líquida, o sea que, digamos, yo tengo, por ejemplo, poco soluto o mucho soluto, y en una de esas, en ambos casos, en un solvente determinado, es soluble en estado líquido, pero no sucede lo mismo cuando eso pasa a estado sólido. Entonces, generalmente en estado sólido, la solubilidad disminuye generalmente respecto a lo que se podía conseguir como dato relativo en la solución líquida de las mismas sustancias. Y acá viene algo que también, el tercer punto, difiere de las características que habíamos visto en el metal puro en su solidificación. En el metal puro, en su solidificación, habíamos visto que un metal puro solidifica en un proceso isotérmico, o sea que desde el comienzo de solidificación hasta el final de la solidificación, la temperatura se mantiene constante. En el caso de las soluciones sólidas, excepto algunos casos particulares, generalmente las soluciones sólidas solidifican en intervalo de temperatura. ¿Está bien? O sea que no respetan esa, entre comillas, ley de mantener que la solidificación sea un proceso isotérmico. Generalmente no es un proceso isotérmico cuando nosotros queremos solidificar, cristalizando, soluciones. Digamos, traigo acá a la memoria el tema de difusión. La movilidad de iones en solución sólida es un fenómeno de difusión y un fenómeno que todo el que converse o trate temáticas sobre el tema de cristalización lo tiene que tener totalmente presente. O sea que el tema de cómo es el fenómeno por el cual un átomo se mueve en estado sólido a través de otros átomos en estado sólido, merced al fenómeno de difusión, es un concepto muy importante tanto en la vida diaria, cuando uno, cuando uno es, es profesional ya trabajando en alguna temática particular, o como alumno cuando uno tiene que rendir algún tipo de evaluación. O sea, el concepto de difusión es algo que no gobierna, sino está constantemente atravesado sobre los otros conceptos quizás más suaves en la temática de conocimiento material. O sea, la difusión define la movilidad de iones en solución sólida. Generalmente esa difusión, o sea, el fenómeno de difusión, dado un sistema determinado, se ve magnificado, se ve aumentado cuando aumenta la temperatura. O sea que la difusión en estado sólido es función de la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura del sistema, la difusión va a ir aumentando en estado sólido, y va a llegar un momento en que si empezamos a cambiar de estado, la difusión va a
seguir existiendo, pero ya en estado líquido, ¿está bien? O sea que en estado líquido, generalmente cuando uno vierte un soluto, un posible soluto en un solvente determinado, el movimiento de los átomos del soluto que se está formando respecto al solvente es totalmente azaroso y se vuelve homogéneo cuando produce una solución, una solución líquida, ¿no? O sea que la difusión continúa, el concepto de difusión continúa tanto allí como en el gas. Siempre hablamos nosotros cuando ahora hay menos personas que fuman, por ejemplo, pero el caso del fumador, cuando expulsa el humo del cigarrillo de sus pulmones por su nariz o por lo que fuere, por la boca o por su nariz, el humo sale y es grisáceo, la voluta de humo, y en la medida que se vaya alejando del origen, va a ir perdiendo intensidad de coloración y de pronto va a desaparecer, o sea, no lo vamos a ver más. Significa que todos los átomos del humo que estamos tirando, estamos expeliendo, se van a ir mezclando con los diferentes átomos y moléculas que contiene el aire que nos rodea y va a desaparecer entre ellos, mezclado. No lo vamos a poder visualizar más. Ese proceso en el cual va desapareciendo a nuestra vista el humo, hasta desaparecer totalmente, es un proceso de difusión, pero en estado gaseoso. En estado gaseoso puede ser un estado semisólido, ¿cierto? Si tenemos cenizas en última instancia. Bueno, la difusión define la movilidad de iones en solución sólida, temperatura cerca de la fusión, la velocidad de solución aumenta. O sea, en la medida que nosotros tenemos una solución, algo que está en solución sólida, si nosotros aumentamos la temperatura, lo más probable es que la solución se facilite en última instancia. O sea, temperatura cerca de la fusión, la velocidad de solución aumenta. O sea, se va a solidificar, se va a solubilizar más rápidamente. Y acá, lo siguiente nos trae un recuerdo de lo que vimos en la clase anterior. Pero claro, pero ya aplicado a otro punto de conocimiento material. Los dos tipos más importantes de soluciones metálicas sólidas son sustitucional e intersticial. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de defectos, hablamos de la posibilidad de que hubiera imperfecciones que se verificaban sustitucionalmente, o sea que había átomos que sustituían dentro de una estructura cristalográfica y que se ubicaban en los intersticios o sustituían otros átomos? Bueno, el proceso de solubilidad responde prácticamente a los mismos conceptos que ustedes, digamos, que vimos, digamos, en la clase anterior, en el tema de imperfecciones. Vayamos un poquito sobre soluciones metálicas sólidas, tipos intersticiales y sustitucionales. Por eso el dibujo, el esquema es exactamente lo mismo, ¿está bien? O sea, no piense usted en la vacancia, lo que pasa es que utilicé el dibujo para traer la memoria de ustedes a lo que estamos viendo ahora, o sea, déjenlo a la vacancia lejos, fuera de este sistema. Ahora, si nosotros metemos un átomo dentro de una estructura cristalográfica conformada por otros átomos, ese átomo que entra puede entrar dentro de un hueco en la estructura inicial o puede entrar sustituyendo otro átomo de la red original. En el caso que entra dentro de un hueco, se denominará solución intersticial, y en el caso que en realidad haya una sustitución de átomos, la solución se llamará solución sustitucional. Espero que puedan rápidamente, digamos, comprender la importante relación que hay con lo que vimos anteriormente. Otro dibujito dice:
Un metal puro, dice material apuro, donde aparentemente todos los átomos son iguales, es un metal apuro. Ahora, en el caso de soluciones, cuando y las soluciones de B en A, solución sólida de B en A, puede ser a nivel sustitucional o intersticial. ¿Está bien? En un intersticio, el B se va a ubicar entre átomos de A, y en el sustitucional sustituirá algún átomo de A por B. Son los negros. Creo que es bastante claro. Veamos solución sólida sustitucional. Hablemos, digamos, lo que hemos hablado, pero lo ponemos un poquito en escrito. Los átomos de soluto en la solución sólida sustitucional sustituyen a átomos de solvente en la estructura cristalina. La solución sólida sustitucional, condicionada por la diferencia de tamaño entre átomos del átomo del soluto y del solvente. O sea, generalmente dos sustancias que se van a solubilizar entre sí necesitan estar interrelacionadas de alguna manera en su formato. Generalmente la solución sólida sustitucional se logra con sustancias cuyos átomos, fíjense, similares a lo que vimos anteriormente, ¿no? Donde la diferencia de tamaño entre los átomos del soluto y del solvente son muy similares. Cuando hablamos de similitud es porque están muy cercanos dentro de la tabla periódica y también son muy cercanos en diámetros atómicos o radios atómicos. Lo dejamos y pasamos, digamos, vamos a volver sobre ese tema de diferencia de tamaño. Pero esa diferencia de tamaño nos está hablando de que en algún momento nosotros, si queremos hacer una solución sólida, tendremos que tener en cuenta ese tema de diferencia de tamaños entre los átomos que queremos nosotros que se solubilicen, y quizás el sistema nos va a decir, sí, señores, se puede solubilizar o quizás no, en función de que haya mucha diferencia de tamaño o poca diferencia de tamaño. ¿Está bien? O sea que quizás nuestro interés en lograr una solución sustitucional en donde esa no ve coronado por el éxito, porque no se ve coronada por el éxito, porque realmente la diferencia entre diámetros atómicos es muy grande. Eso ya lo vamos a ver a posteriori, vamos a continuar, vamos a tocar nuevamente la temática. Son varios los factores que controlan el intervalo de solubilidad de sistemas de aleación. Eso es para lo que viene a continuación. Son varios los factores que controlan el intervalo de solubilidad de sistemas de aleación. Hemos hablado un poquito, que ya vamos a volver, sobre solución sustitucional, y ahora hablemos un poquitito de solución sólida intersticial para ir avanzando, digamos, casi en forma paralela con ambos conceptos. En la solución sólida intersticial, teníamos que eran átomos, generalmente, se recuerdan ustedes en las imperfecciones, eran átomos que eran muy pequeños en función de los átomos de la red cristalográfica, y por ende podían entrar de alguna manera, aunque sea incómodamente, en los vericuetos, en los huecos que van dejando los átomos grandes, en los intersticios. Los átomos de soluto, en este caso, o sea, los átomos que queremos introducir dentro de una solución para conformar una solución en un solvente cristalino sólido, los átomos de soluto se dispersan en espacios situados entre átomos de solvente. Habíamos hablado siempre de que generalmente eso sucede con átomos pequeños. Fíjense acá le pongo como ejemplo, átomos de soluto tienen radios atómicos menores a 1 Armstrong. ¿Qué ejemplo pongo?
hidrógeno, carbono, boro, nitrógeno, oxígeno. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 0,46 Armstrong, radioatómico, el carbono 0,77, el boro 0,046, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, no son exactamente iguales, pero es para que nosotros más o menos veamos de cuál es más o menos digamos, el nivel de importancia en tamaño. N nitrógeno 0,71 y oxígeno 0,60. O sea, la solución sólida intersticial acepta en una red cristalográfica de átomos más grandes, aceptan estos átomos para que se meten en los huecos. Generalmente las soluciones, tanto la intersticial como la sustitucional, deviene en una posible composición variable, o sea que uno puede entrar un átomo en 1000 átomos, o puede entrar 10 átomos en 1000 átomos, o puede entrar 15 átomos en 1000 átomos. Siempre estamos hablando de 15 átomos de soluto, por ejemplo, en 1000 átomos de solvente. En la medida que el solvente acepte más átomos, vamos a observar de que la solubilidad de ese soluto en ese solvente habrá, digamos, consideradose como aumentada. Ahora, generalmente, cuando hablamos que lo mismo que hicieron ustedes con el ingeniero Mercado, cuando hablamos de solución, generalmente la relación entre soluto y solvente, se puede hacer relaciones de masa, etcétera, etcétera, de volumen, etcétera, pero generalmente hay una expansión volumétrica porque generalmente el sistema sufre una distorsión en más cuando entra, aunque sea un pequeño átomo dentro del intersticio, generalmente el intersticio es más chico que los átomos que entran, sufre una expansión volumétrica, formarse una solución sólida intersticial, pero acepte 1, 2, 10, 15, 20, 50 átomos, hace que quede distorsionado el cristal, pero va a quedar en forma de solución, ¿ok? Y generalmente cuando hablamos de relación entre soluto y solvente, generalmente nos referimos a porcentaje. O sea, por ejemplo, de una masa que represente el 100%, yo tengo un 2% de una masa de solvente, el 98% de soluto, perdón, 2% de soluto, en el 98% restante de solventes. ¿Está bien? O sea, si queremos referirnos digamos, a la interrelación física entre soluto y solvente. Generalmente son porcentajes y no se representa generalmente las soluciones con una fórmula química. ¿Está bien? O sea, la fórmula química es algo prácticamente inalterable para nosotros. La podemos romper, pero si decimos, bueno, ácido sulfúrico, tenemos azufre, oxígeno en una determinada cantidad, hidrógeno en determinada cantidad, y sabemos que esa es la molécula de ácido sulfúrico. ¿Está bien? Acá no, cuando estamos hablando de soluciones, nosotros podemos tener más o menos cantidad de soluto en solvente. Y generalmente, al igual que en el caso de líquidos y de gases, generalmente reciben nombre de solvente el que está en mayor cantidad, en mayor proporción dentro de esa conjunción de soluto y solvente en mayor medida que el soluto. ¿Está bien? O sea que, supongamos, si yo al hierro le pongo un 1% de carbono, el carbono va a ser soluto dentro del 1%, dentro del 99% de hierro, con lo cual la solución, si es que una solución que nosotros estamos conformando, va a ser del 100%.
En general presentan las sustancias que se solubilizan, en general se solubilizan con pequeñas cantidades, o sea, no son cantidades, digamos, cercanas al 50% o al 48%, o sea, una cosa así que en algún momento se puedan trabajar como soluto y en otro momento como solvente en función de la cantidad relativa. Con excepciones, lógicamente, ¿no? Con excepciones. Hay algunos sólidos, metales, que sí reconocen que en cualquier proporción yo puedo tener el metal A con 98% y el metal B en el 2%, y por otro lado puedo tener ese metal B en el 97% y el 3% restante el metal A. ¿Está bien? O sea que hay algunos casos, pero en general las solubilidades son bastante pequeñas. En este caso que nos ocupa, o que nos va ocupando de a poquito, que es el tema del hierro, fíjense, carbono en hierro. Nosotros tenemos, allá arriba vimos que el carbono tenía 0,77 Armstrong radioatómico, menos de un Armstrong. El hierro tiene 1,26 Armstrong, o sea que es más grande el hierro en última instancia. Por eso es que el carbono, en una red cristalográfica de hierro, se mete en los intersticios. Pero fíjense ustedes, acá les pongo a ustedes, perdón un momento. Les pongo acá dos frases, siguiendo donde dice, cuando el hierro FCC, que suele denominarse como austenita, cuando se relaciona con carbono, a 1130 grados, solubiliza, o sea, admite en su red cristalográfico hasta un 2%, 2,1%, pero alrededor de un 2% de carbono. Entonces, quiere decir que el soluto, en ese caso, cuando está cristalizando FCC, que cristaliza FCC, de la solución esa sólida, el 2% va a ser carbono y el 98% restante va a ser hierro, a 1130 grados. Ese mismo hierro, supongamos que le extrajésemos el carbono por algún método o lo dejamos libre que se restituya un equilibrio, si nosotros lo llevamos a 721 grados centígrados, o sea, le bajamos la temperatura a ese cristal que ha solubilizado el 2% de carbono, y es muy probable que va a haber una conversión de FCC a BCC, o sea, si ya se va a llamar ferrita, en última instancia, la austenita va a pasar a ferrita. Eso lo vamos a ver dentro de unas clases o dentro de unos slides. Y fíjense que cómo disminuye el valor máximo admisible de solubilidad de carbono en hierro. En un caso era el 2%, y ahora solamente se reduce a 0,025%, o sea, casi nada. ¿Está bien? O sea que evidentemente esa diferencia entre el 2% y el 0,025 para un sistema determinado que está bajando la temperatura, quiere decir que lo expulsa el sistema cristalográfico, lo expulsa el hierro, lo expulsa el carbono hacia afuera del sistema que estamos considerando, para que dentro de ese sistema ya no sea el 2% del carbono, sino represente solamente el 0,025%. Seguramente vamos a continuar y ustedes lo van a esto lo van a masticar ahora, están masticando ahora, pero después ya va a ser una cosa de hablar fluidamente con esto. Pero es un tema que la solubilidad, fíjense ustedes, la solubilidad volviendo hacia atrás, ¿no? La solubilidad de el carbono, en este caso como ejemplo, en hierro, es una función de la temperatura.
¿Está bien? O sea, a mayor temperatura tenemos mayor solubilidad y si empezamos a ahondar más sobre la temática, probablemente nosotros pasemos los 1130 grados y lo llevemos, no sé, a 1300 grados, y en una de esas vamos a observar que el 2% ya no es 2%, es menos también. O sea que en un sistema en el cual está bajando la temperatura de un sistema de solubilización, de solución, va a haber un punto a una temperatura en el cual la solubilidad va a ser máxima, pero es menor antes y menor después también. También eso lo vamos a ver en esquemas o gráficos a posteriori. Sigamos. Cambio de propiedades. Generalmente, todos los eventos en los cuales aparezca la constitución de soluciones, tanto intersticiales y sustitucionales, respecto a los valores que teníamos de propiedades de los metales, de las sustancias puras, generalmente hacen que la estructura cristalina inicial se distorsione. Esa distorsión de estructura cristalina, cuando pasamos de una sustancia pura a una sustancia que ha admitido un soluto, deviene generalmente, o sea, estamos hablando de generalidades todavía, o sea, después cuando hablamos de ejemplos específicos podemos encontrar otra cosa. Pero en general, la solución se verifica con un aumento en la resistencia de la sustancia inicial y un aumento de la dureza. Si tomamos el caso específico del hierro, el hierro es un material puro, o aunque sea con muy pequeña impureza, es un material muy maleable, muy conformable, o sea, lo podemos deformar digamos, fácilmente. Cuando introducimos en ese material cristalino, introducimos, por ejemplo, carbono, un átomo de carbono que se meta dentro del sistema de hierro puro inicial, va a devenir en que ese hierro inicial va a aumentar su dureza y la resistencia también. Seguramente que si le metemos 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, va a ir aumentando la dureza y va a ir aumentando la resistencia. Cuando nosotros hablamos, lo que nosotros normalmente en nuestra vida diaria hablamos de hierro, en realidad lo que generalmente nosotros tenemos en nuestras manos cuando trabajamos en construcción o un metal ferroso, digamos, común, industrial, generalmente estamos hablando de aceros, o sea, son los aceros en general, estamos hablando de una interrelación entre hierro y carbono. En algunos casos esa interrelación se denomina, están conformando una solución sólida. O sea, ahora, cada solución sólida de hierro y carbono, si lo comparamos en su dureza a un hierro puro, seguramente podemos observar que esa interrelación de hierro y carbono tendrá una propiedad de dureza mayor, un valor mayor de dureza que el hierro puro. Y digamos, utilizando eso, digamos, como base, podemos decir que si comparamos dos hierros que hayan disuelto en diferente cantidad carbono
uno en mayor cantidad, otro en menos, vamos a observar que el hierro que tenga más carbono en su estructura cristalográfica va a ser más duro que el que tenga menos carbono en su estructura cristalográfica. O sea que la dureza va a ir aumentando en el objeto en función de la cantidad de carbono que le hayamos incorporado. Ya vamos a volver seguramente vamos a trabajar mucho sobre eso cuando hablemos de aceros o de fundiciones, cuando la fundición, por ejemplo, la fundición es un acero, cuando hablamos de fundición, es un acero que tiene más carbono todavía que los que normalmente conocemos como aceros ahora, o sea, es muchísimo más dura que el acero, y por ende, como está muy distorsionada su estructura, porque tiene mucho carbono adentro, se vuelve frágil, o sea que generalmente un aumento de dureza trae como consecuencia en cualquier material, en la parte cristalográfica, ¿cierto? La dureza por un cambio cristalográfico trae como generalmente aparejado un aumento en la fragilidad, o sea que se puede romper con más facilidad. Base fundamental, esto de aumento de resistencia y de aumento de la dureza, base fundamental para reforzar un metal por medio de una aleación, pero se tiene. Generalmente, cuando uno produce una solución sólida, generalmente disminuye la ductilidad del material, o sea, se lo hace menos mecanizable en última instancia. Disminuye la conductividad eléctrica, o sea que un material aliado, no hablemos de aliado todavía porque no estamos llegando al término de aleación, que ya vamos a llegar por decantación, pero una solución, hablemos de solución nada más hasta este momento, una solución sólida respecto al metal original, la conductividad eléctrica la va a ver disminuida, o sea, va a ser menos conductora eléctricamente hablando la solución sólida respecto al material original puro. También pasa lo mismo con la conductividad térmica, o sea, va a ser menos conductor digamos, un objeto en la medida que tenga, que haya solubilizado más o menos algún solvente. Te doy un ejemplo rápidamente, medio como para poner los pies sobre la tierra. Por ejemplo, ustedes han visto los cables, los conductores que están tendidos en las calles de electricidad. Podríamos pensar que son de cobre, esos conductores, forrados seguramente de plástico, etcétera, etcétera. Ahora, generalmente el cobre que se utiliza aliado, o sea, se le introducen impurezas al cobre que lo hacen, por un lado, más resistente para que aguante los vientos, etcétera, etcétera, y las tracciones de los cables, flexión, etcétera, etcétera, pero lo hacen la aparición de elementos constitutivos en el cobre, que algunos de ellos pueden ser a nivel de solución sólida, lo hacen menos conductor. ¿Está bien? Entonces, me dirán ustedes, ¿pero por qué? Si utilicemos cobre puro, entonces. Claro, pero el cobre puro a veces tiene problemas mecánicos, de resistencia mecánica, que hace desaconsejable el uso, por ejemplo, puro. En una de esas, un cobre puro, un conductor de cable puro, no aguanta, por ejemplo, el embate del viento como sí aguanta el embate del viento un cobre con otros aditamentos. ¿Está bien? O sea que ahí hay una ecuación
el ingeniero tiene que trabajar sobre eso, sobre ecuaciones económicas, en los cuales tiene mucho que ver el costo, el uso del material y las propiedades necesarias para que ese material ande, y en función de eso viene en eso qué estructura atómica va a tener inicialmente el material elegido para construir un determinado objeto. ¿Está bien? Volvemos a la primera clase prácticamente. ¿Está bien? O sea, esas elecciones así, evidentemente, es el día a día que tenemos nosotros como ingenieros cuando trabajamos con el tema de metales. El tema de metales, no solamente metales, ¿no? Plástico, o cerámico, etcétera, etcétera. Pero en el caso de metales que nos está ocupando ahora, es fundamental el conocimiento de la estructura atómica, cómo modifica determinadas propiedades en favor o en contra de nuestro uso a posteriori. ¿Está bien? O sea que es un tema interesante que siempre hay que tenerlo en cuenta. A la par también que decimos, bueno, si yo quiero una sustancia pura, lo más probable es que sea una sustancia que es mucho más costosa, digamos, que una sustancia que está impurificada de alguna manera por algunos otros elementos. O sea que dentro de la ecuación, la parte económica también es muy importante en ese aspecto. Bien, continuemos. Perdón. Un momento. No me parecía. Ah, bueno. Fíjense ustedes, pensaba seguir yo, pero en realidad yo sugeriría que paremos acá. Paremos en este slide, que es el cambio de propiedades. Fíjense el siguiente. El siguiente slide. Lo tengo. El 18, profe. Claro, lo que pasa es que está muy inestable mi computadora. Inestable en el sentido de que se pasa rápidamente. Fíjense, el 18, perdón. El 18 habla de compuestos intersticiales. Ese término compuestos intersticiales, quizás, para algunos de ustedes, le va a introducir algún tipo de ruido, si lo vemos ahora. Porque realmente introduce una cosa nueva dentro de lo viejo, que estamos viendo de metal puro y metal, digamos, y solución en general, solución sólida. Dejémoslo para que ustedes hagan una pequeña decantación hasta el 17, hasta el slide 17 para la próxima clase, y comenzamos la próxima clase haciendo un pequeño raconto hacia atrás y viendo compuestos intersticiales, que el compuesto intersticial es algo que habla de intersticio, pero ya habla de compuesto, o sea que está metiendo casi química ahí, reacciones químicas, ¿está bien? Entonces, por eso después vamos a seguir con solubilidad, después de este slide, pero es importante dejarlo sentado y que ustedes le hayan pegado una pequeña repasada, lo que algunos de ustedes que quizás les convenga pegar una repasada en la casa para venir un poquito con mayor, digamos, aceptación de lo que hemos conversado hasta hoy. Yo les propongo entonces que dejar acá, comenzamos con un pequeño raconto la próxima clase, entramos en compuestos intersticiales conceptualmente para que no haya discusión con lo que hemos visto hasta ahora, y después continuamos con el tema de solubilidad, diversos tipos de solubilidades. ¿Está bien? O sea, vamos a ver solubilidad ilimitada, solubilidad limitada, que son cosas similares a lo que ustedes han visto en química
ustedes lo pueden ver, lo tienen ahí ustedes en su computadora. Son cosas similares a lo que han visto en química en primer año, pero aplicado ahora ya sí a la parte de metales. Señores, si no tienen ustedes